Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro podcast de Bíblicamente Hablando. Feliz mañana, tarde o noche en el momento en que estés viendo este video o sintonizando esta transmisión, este podcast. Bienvenidos al primer podcast, al podcast número 1 de Bíblicamente Hablando. En este día pues estaremos hablando una de las dudas tan grandes, una de las incógnitas tan grandes que muchas personas tienen, y pues que en este video, en este podcast intentaremos resolverlas. No sé por qué medio nos estarán viendo, si estarán viendo esto por corto en Facebook. Si lo estás viendo por corto en Facebook o Instagram, te invito desde ya a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Bíblicamente Hablando, donde publicamos este podcast completamente. Si estás en YouTube, te invito a que te quedes, porque hoy resolveremos una de las grandes dudas de si el Evangelio y la sana doctrina es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Trinidad, como se le llama, o en el nombre de Jesucristo o la unicidad. Vamos a comenzar primeramente citando un versículo de la Biblia, porque acá en Bíblicamente Hablando, como su nombre lo indica, pues vamos a hablar conforme a las Escrituras, vamos a indagar, vamos a buscar en las Escrituras el conocimiento divino, vamos a buscar en las Escrituras pues lo que el Señor nos mandó buscar, ¿no? La Biblia dice: escudriñad las Escrituras porque parecéis que ahí tenéis la vida eterna. Entonces es importante que nosotros nos situemos en las Escrituras, que todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida lo hagamos con base bíblica, lo digamos con base bíblica y prediquemos con base bíblica. Yo quiero situarme primeramente en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento. Colosenses, uno de los libros que escribió el apóstol Pablo, una de las tantas cartas que escribió el apóstol Pablo. Quiero situarme en el capítulo 3, versículo 17. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, y lo hago de esta forma porque este mismo versículo que vamos a leer así lo estipula, y dice: todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, este versículo de la Biblia nos indica, Pablo les indica a los colosenses, que todo lo que se hace, todas las ceremonias que se hacen y cualquier cosa, porque recalca todo, la palabra todo involucra a cualquier cosa que se vaya a hacer en la congregación, a cualquier cosa que se vaya a hacer en la vida cristiana, todo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Tanto como leer la palabra, como leer la Santa Escritura, como reprender un demonio y como hacer muchísimas cosas, ¿ok? Por eso es que vemos en muchísimas iglesias protestantes el que se reprende o se dicen las cosas en el nombre del Señor Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Pero aquí es donde entramos en un punto muy peculiar. La Iglesia Católica tiene por identidad pues hacer las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si bien entendemos acá en el versículo 17 de Colosenses que todo lo que tenemos que hacer, todo lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Ese fue el mandato que el Señor inspiró a Pablo para que le dijera a los colosenses, ¿ok? Para que le dijera al pueblo de los colosenses, la iglesia de los colosenses. Así que todas las cosas, con este versículo podemos entender que todas las cosas debemos hacerlas en el nombre de Jesucristo. Y recarga esta palabra todo. Cuando abarcamos todo, decimos que cualquier cosa que debemos hacer, tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Es curioso porque muchas iglesias protestantes, por llamarlas de esa forma, que así es como nos llaman los católicos, algunas iglesias protestantes bautizan en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas iglesias también protestantes miran e identifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres entidades diferentes. Entonces vamos a buscar y vamos a indagar un poquito en las Escrituras acerca de que si realmente esto es, ¿ok? Vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos vemos que la iglesia primitiva, la iglesia antigua, el pueblo de Israel, hacía sacrificios, hacía conmemoraciones para pues ser expiados de sus pecados, para ser limpiados de sus pecados. Sacrificaban pues animales
para ser limpiados de sus pecados. Esto apunta claramente al sacrificio vivo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Dice la palabra del Señor que este sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que esto apuntaba claramente al sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz. También podemos encontrar en el libro de Isaías, quiero situar, si tienes Biblia en mano, quiero situar en el capítulo 51, versículo 12 del libro de Isaías, que dice en el nombre del Señor Jesucristo, porque ya leímos en Colosenses capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagamos sea de hecho de palabras, lo tengo en el nombre de Jesucristo. Y como vamos a hacer algo de hecho, que es leer, y vamos a hacer algo de palabra, que es pronunciar las palabras que están escritas, pues vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, como así lo demanda la Biblia. Y dice en el nombre del Señor Jesús, yo soy vuestro consolador. En este momento lo está diciendo Adonai, que para los que no sepan qué es Adonai, Adonai significa el Señor. En este momento lo está diciendo aquellos que la iglesia trinitaria cataloga como el Padre, ¿ok? En este momento el Padre, por situarlos de alguna manera, está diciendo que yo soy vuestro consolador. Está profetizando y está diciendo estas cosas y estas palabras por medio del profeta Isaías, de que Él es nuestro consolador, apuntando claramente a la parte donde Jesús dice, me tengo que ir yo para que el consolador pueda venir. ¿Ok? Ya tenemos una clara relación de que el Consolador, que era posteriormente el Espíritu Santo, el cual se derramó en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso del 1 en adelante, y creo que el capítulo 2 también, apuntaba al Espíritu Santo. Cuando estos recibieron el Espíritu Santo en este momento, era el Consolador, mismo Consolador del cual Jesucristo habló, mismo Consolador del cual el Padre dijo, yo soy vuestro consolador. Así que no hace falta tener una inteligencia muy elevada para entender que el Consolador, o sea el Espíritu Santo, es el mismo Padre, es el mismo Señor. Y si nos situamos también en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, podemos encontrar que Jesús dijo el Padre, y no dice mi Padre, no, dice el Padre y yo somos uno. Ahí está identificando, le está diciendo a esta gente, hey, aquel que ustedes llaman Padre y yo somos los mismos, somos iguales. Es más, los escribas y fariseos querían apedrear a Jesús porque él estaba diciendo que él era el Dios Altísimo. Entonces, obviamente, ellos no aceptaban esto y decían blasfemo, decían que este era un mentiroso, pero realmente era el Dios vivo, el Dios reencarnado, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, que estaba diciendo estas cosas. El Dios manifestado en carne estaba diciendo estas cosas. Si nosotros nos situamos también en el libro de Filipenses capítulo 2, podemos encontrar, desde el versículo 5 en adelante, podemos encontrar que dice que se despojó de sí mismo y que no tuvo cosa a la que aferrarse, tomando un cuerpo de siervo. En todas estas cosas podemos entender que no tuvo en cosa que aferrarse. Recordemos que Él está en el cielo, en su trono celestial, y pues no tuvo cosa de a qué aferrarse. Posó sobre un cuerpo de siervo, es decir, sobre un cuerpo humano, para sacrificarse por nosotros, para derramar su cruz en el Calvario por nosotros. Aquella maldición que había entrado en la humanidad a través de Adán y Eva, el Señor iba a pagar por todos nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. Hace 2000 años Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, por esa maldición que estuvo desde los tiempos de Adán y Eva. Entonces ahí podemos entender que el Dios vivo, el Padre creador del cielo y de la tierra, que cuando dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra, aquel Padre creador se estaba manifestando ahora en carne para sacrificarse por nosotros. ¿Ok? Entonces aquí entendemos, por este versículo y por este segmento de la Escritura, podemos entender que el Hijo, es decir, Jesucristo, era el mismo Padre creador del cielo y de la tierra. Entonces,
si Jesucristo es el mismo Padre creador del cielo y la tierra, y el Espíritu Santo también es el mismo Padre creador del cielo y la tierra, podemos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, es decir, es una unicidad. No son tres, ni son dos, ni son cuatro, es uno y uno es su nombre, y su nombre es Jesús. Entonces, aquí es donde entra la controversia, porque muchos dicen, no, pero es que en la Biblia Reina Valera dice en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19, dice en la Gran Comisión, dice, id por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí nos vamos a detener con este versículo. Yo quiero que ustedes analicen este versículo a detalle. Ir por todas las naciones, bautizándolos, dos puntos importantes, ir por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, les voy a explicar un poquito más el contexto. Ellos estaban esperando, los 120 estaban esperando, digamos, algo que iba a venir, no sé, una nave espacial, qué sé yo, un viento recio, alguna cosa estaban esperando. Y resulta que cayó y descendió el Espíritu Santo, aquel Consolador, del cual ya hablamos que es el Padre y que es el Hijo, que todos son iguales. Descendió aquel Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a hablar en lenguas diferentes, empezaron a hablar en lenguas de las cuales cada uno entendía según su país, según su nación. Dice la Escritura que habían africanos, que habían asiáticos, que habían de Mesopotamia, que habían de muchísimos lados, es decir, habían judíos y habían extranjeros, habían gentiles. El Espíritu Santo descendió y muchos dijeron y muchos se quedaron sorprendidos. ¿Qué es esto que ahora nosotros podemos entender en nuestra propia lengua lo que ellos están diciendo? Cuando ellos son de otra nación, de otro país diferente. Y otros tales empezaron a reírse y a burlarse y a decir, bueno, que estos están borrachos, estos están ebrios. Pero Pedro se detiene y bueno, le da una prédica, le da una charla de unos cuantos versículos, de aproximadamente 14 versículos. Y al final, en el capítulo 2, versículo 37, dice que estos se compungieron de corazón, es decir, les entró un sentimiento, les entró como el pesar de la palabra, el convencimiento del Espíritu Santo que ya se estaba haciendo efectivo en estas personas, y les preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentíos, para empezar, el primer punto, y bautícese cada uno de vosotros, el segundo punto, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está puntualizando muchas cosas. En Mateo 28, 19 no dice que vas a tener perdón de pecados y que recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso no lo dice. Esto tenemos que entenderlo. Eso no lo dice. Pero hermano, esto lo dijo el Señor Jesucristo, esto lo dijo el Señor. ¿Cómo nosotros no vamos a obedecer al mandato y a la orden del Señor? Pues bueno, vamos a entrar en detalle y a investigar un poquito. Si nosotros nos ponemos a buscar esa Biblia, la Biblia Reina Valera fue traducida, la 1960, la última pues que tenemos, fue traducida por Cipriano de Reina y otro sacerdote con apellido Valera. Ambos eran sacerdotes. Quiero recalcar que ambos eran de la Iglesia Católica. Es muy interesante porque en la Torá, una Biblia mucho más antigua, tú puedes descargarte en la Play Store, puedes descargarte una aplicación llamada Biblia Kadosh Israelita para que tú compares muchos de los versículos que puedes encontrar en la Reina Valera. Y si te sitúas en el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo, te podrás dar cuenta de que dice muy distinto. Dice, ir por todas las naciones, haciendo talmidín, que para quien no sepa, talmidín significa discípulos, sumergiéndolos, porque la palabra bautizándolos no aparece. Eso es una palabra que nosotros sobreentendemos que es un bautismo. Bautismo es el ritual, básicamente, de perdón de pecados, de muerte para el mundo y resurrección para Cristo. Y dice, sumergiéndolos en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Dice, sumergiéndolos en mi nombre.
¿De quién estamos hablando? ¿Quién estaba diciendo estas palabras? El Señor Jesús. ¿Y cuál era su nombre? Jesús. O Jesucristo, como quieras llamarle. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vemos un punto muy importante. Entonces, ¿por qué en la Biblia Reina Valera sale de otra forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sencillo, porque esta Biblia ha sido modificada. Para quien no sepa, en las peores traducciones, yo supongo que las Biblias católicas o las Biblias de los Testigos de Jehová serán las peores de las traducciones, tienen hasta 22.000 errores, es decir, 22.000 cambios. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que al que le quite un punto o una coma, él le quitará parte de la entrada al reino de los cielos, y el que le añada, le añadirá las plagas que aquí están escritas. Entonces es muy peligroso, mis hermanos, que nosotros estemos diciendo versículos al azar, que nosotros estemos diciendo cosas al azar sin entender y escudriñar en otras Biblias y buscar realmente la verdad. Realmente si lo que estamos predicando es la verdad. Entonces es muy curioso porque ese es el único versículo en la Biblia Reina Valera que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con referencia al bautismo. Ahora, mis hermanos trinitarios, que por cierto, aquí recalco una cosa, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Usted la puede buscar, puede leerse la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es decir, la Trinidad es una añadidura. Entonces, esto es antibíblico completamente. La única Trinidad que yo conozco, pues es una Trinidad bruja. Y hay Trinidades satánicas, pero de resto no hay Trinidad en la Biblia. Así que, ¿de dónde sacan usted la Santísima Trinidad? ¿De dónde sale eso? Sencillo, de la Iglesia Católica, de la gran ramera, que prontamente va a caer. Entonces, nosotros nos ponemos a investigar en la Biblia y nos encontramos que en la Biblia no aparece ningún bautismo en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy curioso, ¿no? Porque en el libro de Hechos, más adelantico, en el capítulo 2, versículo creo que 40-41, dice que estos se bautizaron y eran como 3.000. 3.000 personas se bautizaron en el nombre de Jesucristo en ese momento. Y dice que esto no solamente eran para ellos, sino para su descendencia. Estaban hablándole a los gentiles y estaban hablándole a los judíos. Es decir, todos tenemos acceso al bautismo del nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, el recibir el don del Espíritu Santo y para morir para el mundo y vivir para Cristo. Esto es muy importante, mis hermanos, porque en la Biblia no sale ni un bautismo registrado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, que quiero enseñarles un poquito también de castellano. Por si ustedes no lo saben, la palabra Padre, la palabra Hijo y la palabra Espíritu son adjetivos calificativos. Es decir, todos los hombres podemos ser padres, todos podemos engendrar un hijo, ¿ok? Incluso los hombres que son estériles pueden adoptar un hijo y pueden llegar a ser padres, o pueden tener un hijo de una persona, de una mujer que ya haya tenido un hijo con otro hombre, y pueden ellos criarlos como padre, y ellos pueden convertirse en padre, así como muchos pueden convertirse en arquitectos, en ingenieros, en doctores. Asimismo, muchos pueden convertirse en padre, y estos son adjetivos calificativos. Los hijos somos todos somos nacidos de una madre, todos nacimos y nos engendramos y nos formamos de un vientre. Es decir, todos somos hijos, todos somos concebidos por una madre y todos venimos de alguien, ¿ok? Y pues espíritus, hay muchos espíritus. Como está el Espíritu Santo, también hay espíritus malévolos, espíritus demoníacos, espíritus inmundos. Entonces, esto es un adjetivo calificativo, no se puede incluir como un nombre. Además dice el nombre, habla en singular, y aquí demuestra 3 adjetivos calificativos. Entonces, hermanos trinitarios, ¿cómo explicamos que la Santa Trinidad no existe en la Biblia? Que la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo tampoco son nombres, Jesús sí lo es, y pues que no se haya registrado ni un bautismo en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo ustedes me pueden explicar esto? Que el Mesías lo dijo, falso. Ya pudimos ver que en la Torá sale que esto es falso, que esto es una añadidura.
porque dice muy distinto. Nunca menciona los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es más, el versículo de 1 de Juan, capítulo 5, verso 7, dice: y 3 son testigos. No dice más nada. No habla de Padre, de Verbo y de Espíritu Santo. Además, por una ñapa, por si acaso alguno se piensa o aún le ha quedado la duda, le voy a responder algo. El nombre de Jesús significa Salvador, o el Salvador, o el que salva, en el contexto que quieras ponerlo, pero básicamente engloba la palabra salvación. Pero si usted traduce a Jesús en el hebreo antiguo, significa Jaía. Jaía es un verbo. Aquí se pone peluda la cosa, aquí se pone interesante la cosa, porque este verbo es ser o existencia, es decir, Dios es la existencia y el ser puro. Curioso que Moisés le haya preguntado al Señor, a Adonai, como le decían en su momento, le decían al Señor y le dijo: Señor, cuando en el momento en que mandó a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dijo: Señor, ¿de parte de quién voy? Y él le dijo: dile que yo soy el que soy. Yo soy es sinónimo de el verbo ser o existencia. Entonces es muy curioso que el significado del nombre de Jesús sea lo mismo que el Dios Padre, por así decirlo, el que ustedes llaman Dios Padre, también dijo y también se llamaba así. Es curioso, ¿no? Es mucha coincidencia, demasiada coincidencia. Pero ahí se las dejo de ñapa, ahí se las dejo para que escudriñen, para que investiguen. Hermanos, yo en el amor del Señor les quiero dar un consejo a cada uno de ustedes. Busquen en las Escrituras, redargullan en las Escrituras, busquen, escudriñen. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras porque parecéis que ahí tienen la vida eterna. No podemos caer en estas bobadas, no podemos salirnos de contextos bíblicos, no podemos predicar y decir cosas que no están en la Biblia, porque esto es ser apóstatas de la fe, esto es ser anatemas, es decir, malditos delante de los ojos de Dios, porque el apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, dijo: si viniera y descendiera un ángel del cielo, que ojo con esto, un ángel del cielo tiene más jerarquía que un humano, si descendiese y me predicase un evangelio diferente al que está escrito, el tal sea anatema o maldito. Y así mismo habló del hombre. Entonces no podemos tomar versículos al azar a nuestra conveniencia, no podemos crear hipótesis locas en nuestra cabeza, no podemos inventarnos historias referente a lo que creemos que pasó, porque esto es apostasía, esto es distorsionar las Escrituras, esto es cambiar, esto es volver a nuestra conveniencia la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no está puesta para que nosotros la interpretemos, la entendamos de alguna forma, y porque yo la entendí de una forma distorsionada, eso es así y eso es lo que voy a predicar. Hermanos, somos atalaya, los que predicamos la palabra del Señor a otras personas, a inconversos, somos atalaya, y si nosotros le llevamos un mensaje equivocado, esa sangre va a correr sobre nuestra cabeza. No solamente van a ser condenados estas personas, sino que vamos a ser condenados nosotros, y dobles y triples, y la cantidad que sea multiplicado por las personas que tú le predicaste un mal evangelio. Hermanos, bendiciones en el amor del Señor. En verdad los amo en el amor de Cristo. Predica un evangelio que salga en las Escrituras, escudriña las Escrituras, porque parece que ahí tienen la vida eterna, y que realmente se empapen, se interesen en buscar la salvación, se interesen en buscar realmente los conceptos bíblicos y bases bíblicas que ustedes puedan sustentar con versículos, con capítulos bíblicos. Ya les di más que suficientes pruebas para entender de que Dios es uno y uno es su nombre, y su nombre es Jesucristo. Debemos bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Debemos ser lavados y nacer de nuevo. Debemos nacer y vivir una vida lo más santa posible, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, consagrémonos en la Escritura, busquemos en la Escritura, no seamos neófitos en la Escritura, porque eso nos puede salir caro en el momento del juicio, y nosotros no queremos ir a un lugar de tormento. Nosotros no queremos estar al lado de los apóstatas de la fe y de los que negaron a Cristo. Hermanos,
Les saludo en el amor del Señor y que Jesucristo me les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Disculpen porque cuando hablo de este tipo de cosas me gusta ser claro. Gracias por haber escuchado esta transmisión, gracias por haber escuchado este podcast. Y pues bueno, bendiciones y escudriñemos más las escrituras, mis hermanos. Escudriñemos más las escrituras porque parece que ahí tenés la vida eterna. Abrazos, bendiciones, feliz día, feliz tarde, feliz noche en el momento que estés viendo este podcast. Si te gustó la información que recibiste y quieres seguir al tanto de todas las informaciones, de todos los podcasts que hacemos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos puedes seguir aquí en YouTube, si lo estás escuchando por YouTube, como Bíblicamente Hablando. Si lo estás escuchando en Facebook o en Instagram, también nos pueden seguir, ahí también subimos contenido muy interesante. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Prontamente estaremos en Spotify, Apple Podcasts y iTunes. Muchísimas gracias, bendiciones. Jesús les bendiga. Amén. Maranata, Cristo viene.